¿Listo? Entonces volvemos a empezar. Bueno, Carmen, cuéntanos quién eres tú, quién es Carmen Beatriz y cuál es tu rol en este proyecto. Carmen Beatriz, antes de ser profesional, es madre, es líder y es gestora cultural. Académicamente soy licenciada en lengua castellana, promotora de lectura, pero me desempeño más como líder y como gestora cultural. ¿Y en este proyecto? En este proyecto soy la persona que se encarga de contactar a esas otras mujeres para que cuenten sus historias, para que narren sus vivencias y las volvamos visibles. Bueno, Carmen, cuéntanos dónde naciste y dónde creciste tú. Nací en Tumaco, Nariño, crecí en mi territorio Tumaco, La Perla, como la conocemos, un lugar maravilloso, rodeado de mar, rodeado de gente maravillosa, gente que ama y gente que quiere y cuida. Bueno, Carmen, ¿cuáles fueron los lugares y las personas más significativas para que tú descubrieras lo que te apasiona en la vida? Los lugares son muchos, pero en especial la playa donde nací y crecí. La playa es un barrio vulnerable, un barrio que carece de muchas cosas, pero se siente el amor, se siente la humildad, se siente la tranquilidad y uno se siente que está rodeado de gente que lo apasiona y que lo va a proteger siempre. Las personas que marcan mi destino es una sola, se llama María Beller, mi mamá. Una mujer empoderada, una mujer que salió adelante sola con 6 hijos y una mujer que a pesar de todo me enseñó que todo lo que uno quiere lo logra y es posible. Bueno, cuéntanos un poco más sobre tu rol como gestora cultural y en la educación. Como gestora cultural me desempeño en llevar a esos niños y niñas y adolescentes la literatura, ver la cultura no solo como la transformación del arte y la danza, sino que también verla desde otros enfoques y otros espacios a través de la literatura. Trabajo con niños de transición, primero, jóvenes, adolescentes, donde les enseño que la literatura importa y la literatura hay que contarla, que toda esa tradición oral que manejamos en el Pacífico tiene que ser contada y narrada por alguien que viva acá. Bueno, entonces cuéntanos sobre los aportes que esos lugares donde tú creciste, la playa, donde tú vives actualmente, que aportan esos lugares a tu rol como gestora cultural. Esos lugares marcan como que la importancia de mi ser cuando miraba ese atardecer, cuando miraba que se iba la energía y todos nos reuníamos en esos mentideros a contar historias, a echar cuentos, a echar risa, a narrar lo vivido, que la tunda, que la bruja, que el duende, que el ridiel, a contar todas esas vivencias que les había pasado, que tal vez fueron real o tal vez fueron fantasía, pero esa playa marcó ese destino hacia mí, porque mirábamos esa dificultad que teníamos, que cuando se iba la energía la mirábamos como una oportunidad, la oportunidad de reencontrarnos con otros, de unirnos a través de la oralidad. Bueno, ahora vamos a hablar de libros, de literatura. Entonces, quiero que recuerdes cuáles libros han sido importantes en tu vida y cómo los descubriste. Crecí, como les dije, en la playa. Estudié en un colegio que quedaba cerca de mi casa, que se llama Misional Santa Teresita, un colegio de monjas, donde toda la literatura que nos traían eran de otras partes. Jamás era del Pacífico porque no se conocía literatura del Pacífico. Y puedo dar fe que hasta ahora muchas personas desconocen de la literatura del Pacífico. Entonces todos los libros que conocíamos eran de otros lugares. Uno de esos días encontré el libro que se llama Mientras llueve, de Fernando Soto Aparicio. Fue un libro que, a pesar de que ya me había leído muchos libros atrás, como La María, como Lazarillo de Tormes, que nos hacían leer en el colegio, fue el único libro que me marcó, Mientras llueve. ¿Por qué me marcó? Siempre lo recordaré y me emociona contarlo, porque se trataba de una mujer que de niña sufrió muchas adversidades, como las que nosotras de mujeres pasamos aquí en nuestro territorio. Pero a pesar de todas esas adversidades, siguió adelante, a pesar de que murió, dejó un legado y hizo ver y dio a conocer que las mujeres importamos y que somos el futuro y la voz de muchas cosas que han sido calladas. ¿Cómo descubriste este libro? En la biblioteca un día la monja nos mandó a buscar un libro para que leyéramos y me impactó la portada. Ni siquiera fue el nombre, Mientras llueve me sonaba bien,
pero la portada era una mujer en rejas, carcelada, y me sentí identificada. Sentía que así estamos las mujeres de nuestro territorio, de nuestro municipio, que a veces estamos encarceladas por diferentes factores. A veces sentimos que podemos y que logramos muchas cosas, pero la sociedad o nuestra propia familia nos las impiden lograr. Entonces esa mujer lo que me transmitía era eso, una mujer encarcelada que había sufrido desde el hogar, desde la casa y que necesitaba salir a la luz. Ahora vamos a cambiar un poco el tema, vamos a hablar de la oralitura. Entonces, esos refranes, esas décimas, esos cuentos que fueron transmitidos de boca en boca, de forma oral. Estos, ¿recuerdas alguno en particular? ¿Recuerdas algo? Recuerdo muchos de esos libros orales que nos contaban cuando se iba la energía y de hecho cuando conversábamos que decimos mentira, vos sos un mentiroso, pero recuerdo mucho la tunda, la bruja, el duende, que cuando uno venía surgiendo de la adolescencia y le salían los pechos, lo primero que le decía la mamá, ay, cubras esos pechos que el duende te va a llegar y te va a tocar el seno. Entonces todo eso como que uno le recuerda mucho su niñez, pero cabe resaltar que a pesar de que todo eso fue oral, es necesario dejarlo plasmado en letras, porque con el paso de los tiempos, a pesar de que no querramos, se olvida y no se cuenta tal cual, con esa misma emoción que nos las contaban mis abuelos. Yo recuerdo mucho que tenía un primo que se sabía todos esos cuentos de memoria y cada vez que los contaba le metía un picazón, un picante como para que uno se asustara de manera particular y eso me emociona y me da como que nostalgia porque a pesar de que él ya no está, sus recuerdos viven a través de lo que nos contaba. Cuéntanos un poco de en qué momentos él o estas personas contaban esos cuentos. ¿En qué momento? Como les dije anteriormente, lo contaban cuando se iba la energía. Entonces, cuando se iba la energía, encendíamos una vela y nos reuníamos a contar cuentos, a contar historias. Nos reuníamos nuestras hermanas, nuestros abuelos, nuestros padres. Era un momento como sagrado, un momento familiar, que lo permitía simplemente cuando la energía se iba o cuando hace mucho calor nos sentábamos en los mentideros a recibir brisa. Los mentideros son como unos bancos hechos de guauda y nos sentamos ahí, aún lo hacemos, a conversar, a contar historias que sabemos que pueden ser verdad o pueden ser mentiras, pero de igual manera nos fascinan. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de tu trabajo. No sé si en tu trabajo tú recurras como a alguna narración oral o alguna literatura específica para trabajar. ¿Recurres a ella, sí o no? Sí, recurro mucho a ella porque es importante trabajar lo oral con la literatura. Recordemos que en un contexto donde somos muy oral no se puede dejar detrás la oralidad. Y la literatura es muy importante porque abre nuevos conocimientos. De hecho, es importante dejar consignado y comentarle a las nuevas generaciones que hay escritores étnicos, que hay voces que fueron contadas y que fueron opacadas o calladas que es necesario conocer. ¿Cuáles de esas narraciones orales o de esa literatura tú recuperas para tu rol como gestora cultural? ¿Alguno en específico? En especial trabajo más con los cuentos y con las obras creadas con estos escritores étnicos. ¿Alguno en especial? Pues en estos momentos quiero terminarme de leer Las Estrellas Negras de Arnoldo Palacio y saber un poco más de esas personas, en especial de esas mujeres escritoras que no son visibles y que nunca fueron visibilizadas. Ese es mi rol que quiero descubrir para llevárselo a las nuevas generaciones. Tú ahorita nos hablabas de una mujer en especial que te gustaría conocer más. La mamá de Varela, del cantante del grupo Nietzsche. Me gustaría conocerla y saber más de ella porque siento que fue una escritora potencial y que no es reconocida y que simplemente sabemos que escribió muchas obras y muchas de las canciones de esta orquesta, pero que no ha sido reconocida como lo merece. Entonces es necesario empezar como que la investigación por parte de nosotros, los jóvenes, de esas mujeres que hicieron algo y que no son visibles. Bueno, ¿cómo llegaste a encontrar este gusto por la gestión cultural? ¿Qué te motiva día a día? ¿Cómo fue ese encuentro con eso que querías y qué te motiva a seguir en este papel? Lo que me motiva y cómo lo encontré. Primero, ¿cómo lo encontré? Por las necesidades que hay.
Para nadie es un secreto que Tumaco es un municipio rural y que es muy apático a la literatura. Entonces es necesario empezar desde ahí, desde trabajar por la literatura. Eso me motiva, saber que está la necesidad y que somos pocas personas las que gestionamos este espacio, que siempre somos los mismos y que siempre nos encontramos los mismos. Y cuando en Tumaco es una población muy grande que necesita abarcarse de esto tan bonito que es el legado. Bueno, ahora vamos a hablar del género. Desde tu experiencia, ¿consideras que ser mujer ha sido un factor importante para tu labor? Voy a ser honesta y voy a responder con mucha sinceridad. Como mujer no creo que sea un papel tan importante, aunque yo me considero una mujer líder, gestora y que piensa y cree que la mujer tiene mucho poder y mucho potencial para salir adelante y demostrar todo lo que el hombre no puede, a pesar de que tenemos diferencias pero tenemos similitudes. Pero en esta labor siento que la voz del hombre es más resaltada, la de la mujer ha sido como un poco más opacada. Y es por eso que estamos aquí, porque necesitamos empezar a empoderar a otras mujeres, a que nos vean de referente, a que sientan que sí podemos y que no estamos solas. Bueno, y retomando la pregunta final de Laura, para ti, ¿qué significa ser mujer en este territorio, en Tumaco? Ser mujer en Tumaco es resistir a diferentes ambientes sociales, familiares, laborales, hogareños, es resistir y saber que a pesar de que no nos ven y no nos dan el lugar que nos merecemos, tenemos que continuar. Ser mujer es fuerza, es fortaleza. Bueno, no sé si no, perfecta. Yulisa, ¿tienes alguna pregunta para Carmen? Dani, ¿tienes alguna? Podemos hablar.